Introducción a las redes de computadoras. Una comunicación es el intercambio de información entre dos personas o entidades que se encuentran en ubicaciones distintas, por ejemplo, uno al lado del otro. Cuando estas personas se encuentran en localidades distantes, se habla de telecomunicaciones. El desarrollo de las telecomunicaciones ha traído como consecuencia el crecimiento y conexión de diferentes localidades y el conjunto de elementos interconectados que permiten la comunicación entre esas localidades lo llamaremos red. Las primeras redes de telecomunicaciones se basaban en la conversión de la voz, que es una señal analógica, en una señal eléctrica, y esta señal eléctrica debía ser llevada desde un extremo al otro. El desarrollo de la electrónica digital, la cual permite representar cualquier tipo de señal como combinación de unos y ceros, ha cambiado el concepto de red. Antes se hablaba de redes dedicadas a servicios, ahora se habla de redes que pueden prestar todos los servicios, por ello se les representan como una nube. Cuando se comienza a hablar sobre redes de telecomunicaciones, siempre se habla de servicios. Las primeras redes de telecomunicaciones fueron las telefónicas y las de telex. Como lo más importante eran las redes de voz, que eran analógicas, los gobiernos clasificaron los servicios de telecomunicaciones y allí se definió el servicio básico, el cual se refiere a la red a la cual se deben conectar a todas las personas. La tecnología con la cual se creaban las redes de servicio básico cambió. Con el nuevo hardware electrónico, además del servicio básico, y sin inversiones adicionales, se pudo implementar servicios suplementarios. Por ejemplo, si se utiliza un computador digital, léase central telefónica digital, para la implementación del servicio básico en una región, el servicio de despertador pudiera estar incluido en el software de la central, y este servicio solo debería ser configurado en los abonados que lo deseen. No se requiere hardware adicional. Por último, tomando el servicio básico y conectándolo a otros equipos, se obtienen los servicios de valor agregado. Por ejemplo, tomando el número de una central telefónica, se puede conectar a otro equipo y cada llamada es atendida por un operador distinto. Y podemos implementar servicios como el horóscopo o los de la línea caliente, y estos servicios tienen un valor adicional al costo de la llamada, pero se incluyen en la factura del servicio telefónico. Por eso se les llama servicios de valor agregado. Desde un punto de vista más técnico, los servicios pueden ser clasificados en función de cómo se presentan al usuario. Podemos clasificarlo como servicios de voz, telefonías o flujos, streaming de voz, por ejemplo, servicios de datos, el acceso a internet o envío de fotos, por ejemplo, servicio de video, imágenes de movimiento, un video sin audio, por ejemplo, o servicio multimedia, que es una combinación de los servicios anteriores. Netflix, por ejemplo, sería uno de estos servicios porque es una película o un video que lleva también audio. Además, si estamos viendo el video y tiene subtítulos, pues iría un tercer servicio que sería texto. Otra forma de clasificar los servicios es, cómo los utiliza, en función de cómo los utilizan los usuarios. Los servicios pueden ser servicios interactivos, hay intercambio entre los elementos que se están comunicando, por ejemplo, una llamada telefónica o una videoconferencia, hay dos personas que intercambian. Puede ser un servicio de mensajería, se envía información y el usuario la accesa cuando lo desea, por ejemplo, el correo electrónico o el servicio de correo de voz. Servicio de consulta, el acceso a un repositorio de archivos o una página web, o servicios de distribución. Estos servicios podrían ser, por ejemplo, los correos spam. Como pueden ver hasta ahora, hemos estado hablando de servicios de telecomunicaciones y esta definición es útil para el enfoque legal del servicio. Sin embargo, desde el punto de vista tecnológico es muy difuso. La razón fundamental es que en el tiempo la filosofía del sector de telecomunicaciones cambió. Inicialmente estaba conformado por empresas monopólicas
estatales que trabajaban varios servicios y para ello gestionaban varias redes, una por cada servicio. La digitalización trajo como consecuencia la posibilidad de tener una única red donde pudieran prestarse todos los servicios. Para desarrollar este modelo son necesarias las siguientes características que voy a mencionar. Primero, hace falta factores tecnológicos, equipos orientados a trabajar con la infraestructura de red única. Tiene que haber múltiples fabricantes para los equipos. Esto trae como consecuencia equipos más baratos que se traducen en menor costo para el usuario. Además, estos equipos deben ser compatibles uno con otro, es decir, no es porque yo tengo una marca, tengo que comprarlos todos del mismo tipo. Hoy en día, la compatibilidad implica que haya múltiples fabricantes. Es decir, no necesito que mis equipos sean todos Cisco. Puedo conectar equipos Huawei y la red funciona con el mismo nivel de desempeño que si todos hubieran sido Cisco. Por último, pero no menos importante, hace falta personal capacitado para la instalación, administración y gestión de la red única. Por eso estamos nosotros aquí, estudiando para ser ingenieros en telecomunicaciones. También hace falta factores económicos, los precios razonables de los equipos y financiamiento en la compra de los activos para la prestación de los servicios. Estos dos factores son los que principalmente afectan los costos de los servicios que presta un operador de telecomunicaciones y por lo tanto su influencia en la captación de los usuarios. Hoy en día, aunque el sector de telecomunicaciones es altamente regulado, es también un sector donde hay competencia y esto hace que los precios de los servicios sean relativamente bajos y estables. Esto es un sector de alta inversión, alta competencia y bajo margen de ganancia. En este sector las ganancias se producen por volúmenes de tráfico, no porque yo tenga un solo negocio, sino porque yo curso mucho volumen de tráfico. Por supuesto, también hacen falta factores políticos para implementar esta red. Ya les mencionaba que el sector de telecomunicaciones es un sector que se regula por la competencia de los distintos operadores. Esto implica que el desarrollo del mercado está en manos del sector privado, principalmente, porque es quien más invierte. Eso no quita que existan esquemas donde el principal operador sea propiedad del Estado. En países industrializados, por ejemplo en Francia, el operador más importante es France Telecom, que pertenece mayoritariamente al Estado. Sería equivalente al decir el CanTV de aquí. En Francia, el operador opera apuntando a pérdida cero. Esto es, no tiene ganancias, pero no tiene pérdidas. O con una ganancia baja, financia inversiones para instalación o expansión de nuevos servicios, inclusive en áreas no rentables. Si este operador en Francia no cumple con estas metas y pierde dinero o abusa de su posición de dominio, el presidente de la empresa y sus gerentes pueden ser arrestados y juzgados por esta falla. El caso venezolano está fuera de contexto porque la empresa estatal CanTV se maneja con fin político y su interés primordial es apoyar la filosofía política del gobierno sin importar si ello implica quebrar a la empresa. Pero no solamente la competencia mantiene el sector, también debe existir un ente gubernamental independiente que se asegure que la competencia sea en términos iguales para todos los operadores. De forma tal que cualquier nuevo operador que quiera entrar no sea bloqueado por los operadores que están actualmente en el mercado. Aunque suene extraño, estas normas no se desarrollaron primeramente en un país y luego se extrapolaron al mundo. Surgieron primeramente por la necesidad de interconectar diversos países. El ámbito internacional, fuera del territorio de un país, es una zona de nadie. La regulación en esta zona debía mantener la soberanía de los estados, permitir el acceso de operadores en igualdad de condiciones para competir y además tenía que mantenerse la calidad del servicio. Esto último es muy importante. Sería absurdo que los operadores de Estados Unidos, por ejemplo, tuvieran problemas en llamadas o en completar o en realizar llamadas hacia o desde Venezuela, porque CanTV tiene problemas en su red, en la red de larga distancia internacional. Esto genera caída de llamadas y los usuarios perciben un mal servicio y esto no es bueno para el negocio. Para lograr los planteamientos, primeramente, después de la Primera Guerra Mundial, se creó un organismo regulador de la telefonía y el teles, el CCITT,
que eran los servicios que existían al final de la Primera Guerra Mundial. Hacia los años 50, el 50 y el 70, con las nuevas tecnologías digitales, este organismo cambió de nombre, porque los distintos servicios que aparecieron ya no estaban cubiertos, no era solo telefonía y solo telex, y se convirtió en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT. Su principal objetivo es la regulación de las telecomunicaciones en el ámbito internacional. Esto lo logra mediante asambleas donde todos los países miembros votan en igualdad de condiciones, esto es, todos tienen un voto. También la regulación no se hace solo en normas legales, sino que se fijan normas técnicas aplicables a los equipos y protocolos de los servicios de telecomunicaciones en el ámbito internacional. Estas normas aplicables se conocen con el nombre de estándares. Ahora bien, estas normas técnicas son deseables, mas no obligatorias. Es decir, si un país no quiere aceptarlas, debe crear su norma e informar a todos los operadores cuál es la norma que aplica en ese país. Esta norma puede ser más exigente o distinta, pero debe mantener la calidad mínima fijada por la UIT. Las ventajas producidas por la aplicación de la competencia y la regulación de las telecomunicaciones en el ámbito internacional han sido la producción de equipos interoperables e interconectables, producto de múltiples fabricantes. Esto ha traído como consecuencia que las tarifas para servicios internacionales se mantengan relativamente bajas y estables, y como consecuencia esos bajos precios han generado que muchas más personas pueden acceder al servicio y por lo tanto el mercado de las telecomunicaciones ha crecido. Las únicas desventajas de trabajar con estándares son que algunos países mantienen criterios distintos al de la UIT y esto puede retrasar un poco la entrada de determinados operadores en esos países porque tienen que adaptarse a la norma de esos países. Y que cuando nosotros hablamos de estandarización, el proceso de adopción de un estándar es lento. Los países los tienen que estudiar, tienen que hacer un análisis legal y tienen después que pronunciarse sobre su adopción. Lo que sí quedó claro para todos los países es que este sistema, que mejoró sustancialmente y mantiene los precios de larga distancia, de las telecomunicaciones de larga distancia relativamente bajos, generó que estas políticas fueran incorporadas para el desarrollo de las redes de telecomunicaciones en el ámbito nacional. Para la regulación del mercado nacional, del ámbito nacional, lo primero que se debe hacer es generar un ente independiente. Esto es, un regulador o una organización que no tenga relación con las empresas de telecomunicaciones del sector público ni con las empresas del sector privado, que no esté a las órdenes de ningún ministerio, es decir, que esté a las órdenes de algún poder, por ejemplo, la Asamblea Nacional, y que presente a sus cuentas de gestión. La principal función de este ente es asegurar que los operadores tradicionales o incumbentes, como se les llama, permitan el acceso a los nuevos operadores en condiciones de igualdad, para que haya una competencia sana. Dado que la competencia en sí mismo no genera servicio en zonas donde no la haya, la normativa del ámbito nacional generalmente obliga a que todos los operadores a prestar servicio en esas zonas desasistidas, aunque no sean rentables. Y esto se conoce con el nombre de servicio universal. Algunos reguladores que podemos mencionar, tenemos la FCC, que es de los Estados Unidos, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFETEL de México, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL en Venezuela. Es importante aclarar que la FCC, aunque ustedes van a ver su nombre en todos los equipos que nosotros compramos, las decisiones de regulación de los servicios de telecomunicaciones que ellos tomen no son obligaciones para nosotros. Nosotros podemos tener normas que sean distintas a las de ellos. Donde no podemos diferir son en las normas internacionales. En esta lámina tenemos algunos ejemplos de organizaciones
que se encargan de la normalización del sector de telecomunicaciones. Por ejemplo, en el ámbito internacional tenemos la International Standards Organization, la ISO, de la que vamos a hablar pronto, y tenemos la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Ambas organizaciones dependen de las Naciones Unidas y por los tratados de adhesión del país, sus decisiones son de carácter obligatorio para nosotros en Venezuela. Es decir, las decisiones de ISO y de IUT son ley para nosotros. En el ámbito continental, dada la cobertura de los continentes, el número de países y el número de países existentes, algunos grupos de países prefieren trabajar en conjunto para facilitar el intercambio de bienes y servicios de las telecomunicaciones. Y por lo tanto, requieren un punto central que regule esta actuación. Así, por ejemplo, tenemos que mencionar la ETSI, que regula las comunicaciones en la Unión Europea, y tenemos la CITEL, que es la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, una organización adscrita a la OEA, y cuya función es armonizar las telecomunicaciones en las Américas. Los organismos de normalización que he mencionado hasta ahora han sido de naturaleza gubernamental, o sea, del sector público. Y este sector solo se encarga de hacer normas basadas en tecnología. Existen otros grupos de naturaleza científica donde se discuten asuntos puramente tecnológicos y son los que generan los protocolos que nosotros usamos de aquí y que seguiremos utilizando de aquí en adelante para las redes de datos o para cualquier servicio de telecomunicaciones. Los más resaltantes para este curso y la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones son el Internet Engineering Task Force, IETF, que es donde se generan todos los protocolos de Internet. Tenemos el ATM Forum, que genera normas sobre la tecnología ATM, Asynchronous Transfer Mode. No confundan ATM con el término ATM de cajeros automáticos en Estados Unidos, que es Automatic Teller Machine. También tenemos otras organizaciones como por ejemplo la EIA, que es la Asociación Norteamericana Productora de Equipos Electrónicos. Y por último, la IEEE, que es el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, una organización que fomenta el desarrollo tecnológico en múltiples áreas de la tecnología, de la electrónica y las telecomunicaciones. Bien, ¿cómo se ve esquemáticamente esta red única de convergencia que queremos crear? Bueno, tenemos múltiples terminales que tienen los usuarios. Originalmente, por supuesto, toda red necesita una red de acceso, que es la que me conecta a mis terminales. En el caso de las redes que existían antes, pues bueno, era servicio de telefonía, tenemos unos teléfonos, y si yo quiero conectar esa red entre dos localidades, ¿okay? Si tengo una sola conexión o tengo un solo enlace, pues bueno, solamente puedo conectar un par de teléfonos a la vez. Pero esa no es la idea es que sea una red múltiple, es decir, que yo a través de mi misma red de acceso pueda tener distintos terminales. ¿Okay? Aquí ya vemos que quiero que mi red de acceso sea no solamente para teléfono, sino que sea para todos los servicios que haya. Esos 4 servicios que están son solo modelos de los servicios que pudiera tener. Y todos tienen que entrar por una única red de acceso. Como todos los terminales son distintos y se tienen que comunicar, voy a necesitar un sistema de conmutación. La conmutación es la que permite interconectar a los distintos usuarios con los distintos terminales. Por supuesto, eso es un cambio. Si antes hablábamos de conmutación por voz, ahora tenemos que, si estamos haciendo conmutación digital, pues tenemos que hacerlo de otra forma. Por supuesto, si esos usuarios no están en la misma ciudad, pues tengo que tener una red de transporte. La red de transporte lo que me permite es llevar esos datos entre distintas ciudades, es decir, tengo redes de acceso que pueden estar en distintas ciudades, hay servicios de conmutación en estas ciudades, pero los conmutadores se conectan a través de una red de transporte. Hay servicios además que requieren, para poder distinguir un tráfico de otro, requerimos de una inteligencia de red que hay que instalar, que además debe manejar toda la conmutación, el acceso y el transporte. Y todo esto tiene que estar soportado sobre una plataforma de administración de red que me permita configurar los servicios, la calidad de los servicios y además que me permita facturar estos servicios. Este es el esquema de red que nosotros estamos trabajando y el que ustedes a encontrarse de aquí en adelante en las redes que vamos a discutir
en todos los cursos de telemática. Nosotros vamos a hablar en todo el resto del curso sobre las redes de computadoras, pero quisiera mostrarles cómo ha ido cambiando el concepto de los servicios. En esta lámina tenemos la concepción inicial del sector. En la parte superior, una red de telefonía a través de la cual, utilizando un dispositivo conocido como módem, se enviaban datos a baja velocidad entre dos puntos de esa red. Y en la parte inferior tenemos una red de datos. Es de hacer notar que en esa red de datos solo pasan datos y no hay forma de enviar voz con calidad telefónica. Hay una diferencia filosófica entre una red de voz y una de datos. En las redes telefónicas lo importante es que la conversación se escuche bien y de forma ininterrumpida. Mientras que en las redes de datos lo importante es que los datos enviados lleguen sin errores a su destino. Esto último implica que si yo quiero conversar con ustedes por una red de datos y en algún conmutador mi conversación es retrasada por congestión y me llega mañana una parte de la conversación, para efectos de la red de datos eso está bien, mientras que para la red de voz es inaceptable. El principal problema de utilizar una red de datos como Internet para enviar voz junto con los datos son los retardos debido a tráfico que pueden afectar una llamada. Esto es perjudicial para un operador porque las redes de telefonía internacional tienen unas normas de calidad muy estrictas y su incumplimiento puede sacar a un operador del negocio. Lo mismo ocurre en el sector nacional, donde los operadores nacionales también tienen obligaciones de calidad y los retardos que se puedan producir al mandar la voz a través de una red de datos produce que esta calidad baje sustancialmente. Quisiera mostrarles ahora en esta lámina, en la parte superior, tenemos un primer intento de una red de datos con una tecnología que apostaba a tener un solo canal digital de extremo a extremo para la comunicación. Esta red se conoce con el nombre de Red Digital de Servicios Integrados. En Venezuela, solo la empresa de Delca compró un conmutador para su red. CanTV ni siquiera lo consideró en sus planes. En la parte inferior tenemos las redes más modernas, que son las redes móviles, que ustedes son las que conocen. Además de hacer la llamada, nos permiten pasar datos a alta velocidad. Quisiera aclarar que, aunque son las redes más modernas, aún no se soporta extremo a extremo un solo canal para comunicación o un solo tipo de tecnología para la transmisión extremo a extremo. ¿Eso qué significa? Eso significa que si ustedes hacen una comunicación, por ejemplo, de su teléfono celular a otro teléfono celular, sí, el teléfono digitaliza la voz, pero los canales que comunican el teléfono al conmutador son independientes de los canales de datos. Es decir, esa voz digitalizada viaja por unos canales distintos a los canales de comunicación de datos. Sin embargo, cuando ustedes utilizan las redes de WhatsApp para esto, sí es dato completo porque el WhatsApp digitaliza el teléfono y los datos van por lo que sería el plan de datos. Así que deben siempre estar conscientes de cuando realicen una llamada de voz, si lo hacen usando el teléfono o si lo hacen el WhatsApp. Vamos a hablar de los elementos de conexión que se utilizan para conformar una red. Primero vamos a hablar del enlace. El enlace es simplemente la conexión entre dos terminales. En el caso de una red de computadora sería entre dos máquinas. ¿Okay? Ese enlace, si es solamente entre dos elementos, se llama conexión punto a punto. Si tenemos un enlace, tenemos una conexión entre 5 máquinas, como las que aparecen más abajo, donde todas las conexiones parten de un solo punto, esa es una conexión punto a multipunto. ¿Por qué? Porque de un solo sitio sale a múltiples puntos. Ahora, ¿cómo se mandan los datos en las distintas conexiones? Bueno, puedo tener varias formas. En el caso de arriba, en el caso punto a punto, tenemos en la parte superior un caso punto a punto, que es simplex. Simplex quiere decir que la transmisión es un solo sentido. Una máquina transmite, la otra recibe, pero no responde. Un servicio que podríamos
ustedes para que les sirva para saber si hay un servicio simplex. La radio que nosotros escuchamos en el carro es un servicio simplex. Transmite una estación y nosotros recibimos lo que transmite. Fíjense que puede ser también punto multipunto porque es un transmisor que transmite lo mismo a múltiples terminales. En la parte inferior tenemos dos modalidades. Tenemos primero en el lado izquierdo una que está puesta como half duplex. A ver, en algunos libros las ponen como semiduplex. ¿Qué es lo que hace aquí? Bueno, yo voy a transmitir datos digitales. Esos datos digitales tienen unos bits. Entonces yo tengo un tiempo, una velocidad de transmisión asignada para ese intercambio. Entonces yo primero transmito en un sentido y después transmito en el otro. Es decir, no transmito nunca simultáneamente. Es primero uno y después el otro. Eso se conoce con el nombre de half duplex. En el lado derecho de la figura de abajo dice duplex. Eso es un enlace que permite la comunicación simultánea entre los dos terminales. Entonces, esos son los tres tipos de conexión que nosotros nos vamos a encontrar en telecomunicación. Nosotros podemos clasificar la red en función de varios elementos. Un elemento podemos clasificarlos por su forma, podemos clasificarlos en malla, estrella, bus o anillo, por la ubicación de su arquitectura, es decir, si los elementos de control están en un solo punto, centralizado, o si los elementos de control que la conforman están distribuidos en un área, o por su funcionalidad. Ya hemos hablado de eso, hemos hablado de la red de acceso, la red de transporte, que también se le llama backbone o espina de pescado, o columna vertebral. Más bien el término backbone está más relacionado a columna vertebral, la red de señalización y la red de conmutación. Nosotros hemos hablado básicamente de todas las redes, acceso, transporte y conmutación, pero sobre la red de señalización no hemos hablado. Cuando esta red se utiliza sobre todo en el sector de telefonía para llevar información de las llamadas, ocupación de los recursos, entre otras cosas, a fin de tasar los servicios y cobrarlos. Cuando se implementan redes telefónicas sobre redes de datos, se requiere reducir el retardo en el envío de esta información. Es por ello que existe esta red de señalización en el nuevo concepto de red. Esto se conoce como señalización fuera de banda. En el pasado, la señalización ocupaba recursos y bits en las tramas de datos, y esto se conoce como señalización dentro de banda. En esta lámina observamos que es una red tipo malla. La red tipo malla es una red donde un terminal está conectado con todos los otros terminales, de manera que una falla en alguno de los enlaces no implica que no haya camino hacia otra máquina. Siempre tengo múltiples caminos para llegar a un destino en esta red tipo malla. Su implementación, sin embargo, no es así, es útil cuando es como este dibujo en pocas máquinas, porque nos da mucha confiabilidad al sistema. Ahora bien, el problema es que a medida que nosotros incrementamos el número de máquinas en una red tipo malla, la implementación de los enlaces es muy costosa, sobre todo si lo queremos hacer con cableado. Es por eso que se utiliza solo para redes relativamente pequeñas. Tenemos las redes tipo estrella. Las redes tipo estrella parten de que existe un elemento de control central que conecta a todas las máquinas y a través de él se produce el intercambio. Este elemento central lo vamos a llamar hub, originalmente bueno, se llamó hub, después se convirtió en el switch. Fíjense que aquí cada máquina tiene un enlace único. Si esos enlaces fallan, pues bueno, tenemos problemas con una máquina. Pero si el hub falla, toda la red se ve comprometida. Tenemos también redes tipo bus. El tipo bus parte de la premisa que usamos un cable coaxial al cual se conectan las máquinas. En este tipo de red, las máquinas monitorean el medio y si el medio está vacío, transmiten. ¿Ok? Y como alguien está oyendo, como todos oyen, aquella máquina que se siente llamada, responde. Las otras máquinas, mientras vean que está ocupado la red, pues bueno, no responden. En el caso que dos máquinas quieran entrar simultáneamente, pues bueno, cuando se dan cuenta que las dos están tratando de entrar, pues
una de ellas se retira y deja que la otra concluya y espera. O sea, sigue monitoreando el medio, y cuando termina de hablar, cuando monitorea que el medio está libre, entonces es que transmite. Este esquema es muy bueno porque si lo ven desde el punto de vista cableado, si un enlace de una máquina falla, solamente falla una máquina, y si el cable coaxial que une todas las máquinas se corta en algún punto, entonces me quedan dos subredes separadas en las cuales no tienen intercambio porque el pedazo de cable está separado. El problema de estas redes es que en la medida que yo incremento la cantidad de máquinas sobre la red, sobre el medio, el retardo en poder transmitir se hace mayor. En consecuencia, no hay que crear distintos tipos de redes y buscar un punto de interconexión para que el tráfico o la velocidad de transmisión no sea tan lenta para percepción del usuario. Aquí tenemos lo que sería una red tipo anillo. En la red tipo anillo la información circula en un solo sentido, generalmente sentido antihorario. Entonces, si yo tengo una máquina A existe un elemento en estas redes que llamamos el token. La máquina que le toca transmitir, le llega el token, se lo mandó la máquina anterior. Si tiene algo que transmitir, transmite. Si no tiene nada que transmitir, envía el token a la siguiente máquina, y así sucesivamente. Si ninguna tiene nada que transmitir, el token va de máquina en máquina y ya. Si alguna tiene que transmitir, pues bueno, simplemente transmite hacia la siguiente máquina esa información. La siguiente máquina verifica si es para ella. Si no es para ella, se la transmite a la siguiente, y así va dando vueltas. Fíjense que si yo tengo dos máquinas consecutivas y una le quiere transmitir la información a la máquina anterior, pues bueno, para poder llegar a la máquina anterior no es que yo le transmito directo, sino que le tengo que transmitir a la siguiente, y él va a pasar. En esta red tenemos 5 máquinas. Entonces una transmite y quiero transmitir el anterior, pues tiene que pasar 1, 2, 3 saltos antes de llegar a la máquina 4, que es la máquina que me interesa. Este tipo de red se utiliza fundamentalmente para redes de larga distancia. También podemos clasificar las redes de telecomunicaciones por su distribución geográfica. Podemos llamarlo en redes de área local. Las redes de área local son redes que están en una localidad restringida. ¿Ok? Puede ser un cuarto, un piso, una oficina, una casa. Eso sería una red de área local. A veces el concepto de local no es exactamente tan pequeño. Aquí tenemos en esta lámina un ejemplo donde tenemos un área, por ejemplo, podría ser la Universidad Católica, donde tenemos 4 edificios, y esos 4 edificios tienen, cada red de ese edificio tiene una tecnología. Tenemos en la parte izquierda de la lámina, tenemos unas redes tipo bus, y a la derecha tenemos una red de anillo y una red tipo estrella, y todas conectadas a través de un bus. Nosotros podríamos decir que eso es la red local de la Universidad Católica. Es decir, el término local no lo vean circunscrito específicamente a un cuarto, sino es un área pequeña, digamos acotada. Después tenemos redes de área metropolitana. La red de área metropolitana es una red que cubre un área de 50 kilómetros, que generalmente, de radio 50 kilómetros, que es generalmente lo que se entiende por un área metropolitana. Esa red permite la interconexión de múltiples LAN. Generalmente una red de área metropolitana es la red que tiene un operador en una ciudad. Por ejemplo, CanTV tiene su red de área metropolitana. La gente de Net1, que ustedes los van a que es otro operador,
venezolano pues tiene también su red de área metropolitana. Ellos tienen varias redes de áreas metropolitanas, porque tienen servicio en varias ciudades, interconectadas por redes de transporte. Por último, tenemos redes de área extendida, es decir, cuando la cobertura de la red es más de 50 kilómetros, entonces hablamos de redes de área extendida. Aquí tenemos el ejemplo del mundo y esta sería una red, una organización que tenga puntos de red en todos esos puntos. ¿Qué organización se le ocurriría a ustedes? Bueno, una organización que se nos podría ocurrir como primera llegada es el Ejército de los Estados Unidos. Entonces ellos tienen, donde tengan bases en nivel mundial, pues bueno, pues como las bases son a nivel mundial, pues bueno, ellos tienen una red de áreas extendida. Les recomiendo, aquí terminamos esta sesión, les recomiendo que lean la bibliografía, el material en la bibliografía que se recomienda en la siguiente tabla.